Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, aunque no lo parezca, está en el corazón de muchísimos hogares e industrias en Colombia, la calidad del gas natural que consumimos. A ver, es una pregunta que parece simple, ¿no? Pero la respuesta se está volviendo cada vez más compleja, porque resulta que la composición de ese gas, bueno, podría estar a punto de cambiar y bastante. Exacto. El panorama energético del país se está moviendo. Estamos hablando de que podríamos empezar a importar gas natural licuado, el famoso GNL, o conectarnos con gasoductos de otros países de la región e incluso de la posibilidad de exportar nuestro propio gas. Y claro, esto nos lleva a una pregunta clave. Si vamos a empezar a mezclar diferentes tipos de gas, cada uno con su propia composición, en nuestra red de tuberías, pues tenemos que estar seguros de que las reglas del juego son claras y sobre todo que están pensadas para nuestra realidad, para la realidad colombiana. Ok, entonces, para entender por qué esto es tan crucial justo ahora, miremos primero cómo está cambiando el mapa del gas en Colombia. Claro, cada una de estas nuevas fuentes es una oportunidad, obvio. Pero ojo, también es un desafío técnico enorme. Pensemos en esto. El gas que podría venir, digamos, de Trinidad y Tobago, pues no tiene la misma composición que el gas de nuestros campos en Colombia. Entonces, esta mezcla nos obliga a preguntarnos, ¿será que las reglas que tenemos hoy aguantan esta nueva diversidad? La buena noticia es que no estamos empezando de la nada. Ya existe un reglamento para esto. Vamos a ver de qué se trata. Hablamos de la resolución CRG 071. Que es básicamente como la Biblia de la calidad del gas aquí en el país. Es la que pone los límites, la que dice hasta aquí de azufre, hasta aquí de dióxido de carbono, hasta aquí de agua, y es la norma que tanto los que producen el gas como los que lo transportan tienen que seguir sí o sí, al pie de la letra. En pocas palabras, es un control de calidad, y su objetivo es protegerlo todo, desde las tuberías gigantes hasta la estufa de la casa. Se trata de asegurar que la energía que usamos sea segura y eficiente. Hasta aquí, todo suena muy lógico, ¿cierto? Pues agárrense, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Y es que uno podría pensar que la calidad del gas es algo universal, ¿no? Que un gas de buena calidad es igual aquí y en la China. Pero cuando miramos qué pasa en otros países, nos llevamos una sorpresa. Resulta que no. Lo que es aceptable en un país puede ser totalmente diferente en otro. De hecho, ni siquiera una potencia como Estados Unidos tiene una sola norma para todo su territorio. No, cada región, cada mercado, tiene sus propias reglas del juego. Y para que se vea claro, miremos este ejemplo con el azufre total. Fíjense en la diferencia. Colombia, con 23 miligramos por metro cúbico, una de las regulaciones más, pero más estrictas del mundo. De hecho, es la misma de Canadá. Pero miren a México, permite más de 6 veces esa cantidad. La pregunta es obvia, ¿por qué una diferencia tan grande? Bueno, pues esto nos muestra perfectamente el dilema. Por un lado, un límite súper estricto como el nuestro es vital, por ejemplo, para proteger los motores de los carros que funcionan con gas. Sus catalizadores son muy sensibles al azufre. Pero por otro lado, un límite más flexible, pues le baja los costos de tratamiento a los que producen el gas. O sea, no hay una respuesta universalmente correcta. Es un equilibrio delicado entre costos y protección. Vamos con otro ejemplo. A ver, el agua en el gas. De nuevo, vemos que los números cambian de un país a otro, pero ojo, que aquí lo más interesante no es el numerito exacto, sino por la forma en que se mide. Miren, el método que usamos en Colombia, que viene de 1999, es un valor fijo y ya está. En cambio, otras regulaciones más modernas, como la europea, usan algo llamado punto de rocío. Esto es mucho más dinámico, porque el límite se ajusta dependiendo de la presión que tenga el gasoducto en ese momento. Es una forma, digamos, más inteligente y precisa de evitar que el agua se condense en las tuberías. Y claro, esto nos hace pensar, ¿no será hora de actualizar nuestra norma? Ok, hasta aquí hemos hablado de las reglas, de los límites. Pero, ¿y si el verdadero problema no está en las reglas como tal, sino en algo más fundamental, en cómo las medimos? Porque resulta que tener la regla perfecta, súper bien escrita, es solo la mitad del trabajo. El desafío de verdad, el reto gigante, está en poder medir si se cumple o no y hacerlo de forma confiable. A ver, para que se entienda fácil,
Pensemos en un margen de error. Cualquier aparato de medición, cualquiera, tiene uno. Entonces, cuando se mide la cantidad de, no sé, azufre en el gas, el resultado no es un número clavado, perfecto. No, es un rango de valores probables. Y ese pequeño rango puede generar problemas enormes. Esta gráfica es genial para entenderlo. Miren, en los casos A y D no hay discusión. O se cumple claramente o no se cumple. Punto. Pero, ¿qué pasa en los casos B y C? Ahí la medición está justo en el borde y su margen de error cruza la línea del límite. Entonces, la pregunta del millón es, ¿el gas cumple o no cumple? Y es justo en esa zona gris donde empiezan las peleas, las disputas técnicas y comerciales entre el que produce y el que transporta. Disputas que, por cierto, cuestan un montón de plata y tiempo. Entonces, si las reglas cambian de país a país y además las mediciones tienen un margen de duda, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Pues la respuesta que proponen los expertos es fascinante. No se trata de copiar más reglas de afuera, sino de empezar a crear las nuestras. Y este es el meollo del asunto. Muchísimas de nuestras normas técnicas son en esencia adaptaciones de reglas hechas para las realidades de Europa o de Norteamérica. Pero es que el contexto colombiano es diferente, es único. Lo que necesitamos es empezar a generar nuestros propios datos, nuestros propios análisis para poder decidir qué es lo mejor para nuestra industria y para nuestros consumidores. La propuesta entonces es bien ambiciosa, pero muy estratégica. Se trata de construir lo que podríamos llamar conocimiento colombiano. ¿Y eso qué significa? Pues significa tener un laboratorio nacional de referencia, formar a nuestros propios expertos y, lo más importante, crear regulaciones basadas en nuestra ciencia, en datos de aquí. En últimas, se trata de ser autónomos para tomar decisiones técnicas con total confianza. Y esta cita de Borges que inspira todo este análisis, la verdad, lo resume a la perfección. Las reglas de otros países son teorías, y son legítimas, claro, pero lo que de verdad importa es qué hacemos nosotros con ellas, cómo las adaptamos a nuestra realidad para construir un sistema que sea sólido y soberano. Así que la pregunta final queda en el aire, y es la pregunta central. ¿Las reglas que tenemos hoy en Colombia están generándole costos innecesarios a la industria? ¿O por el contrario, están exponiendo a la gente a riesgos que no vemos? Ese es el gran dilema que el país necesita resolver. Encontrar ese punto de equilibrio es la clave para un futuro energético que no solo sea diverso, sino también seguro, eficiente y sobre todo genuinamente nuestro, colombiano. Muchas gracias por habernos acompañado.